y nos lleva a comprender el deseo del corazón de Él. Hoy vamos a hablar de la dependencia. La mayoría de los cristianos no depende de Dios. La mayoría de los cristianos depende de lo que tienen. Depende de su esfuerzo. Decimos que creemos en Dios, pero al mismo tiempo somos autosuficientes. Decimos que confiamos en Él, pero desconfiamos de sus promesas. Y algo que Dios me ha mostrado últimamente, con situaciones que estoy viviendo y que siempre he vivido así, que las aprendí dentro de una prisión a depender al 100% de Dios porque no había otra situación, y que Dios me llevó a depender totalmente de Él en circunstancias difíciles, en 20 años de espera para salir de una prisión, y durante ese tiempo pude ver la gloria de Dios. Yo no quiero que eso se relaje en mi vida y se los quiero compartir hoy, porque es importante que nosotros dependamos de Él. ¿Qué es dependencia? Dependencia es someterse o estar debajo de alguien que es mejor y más poderoso que yo. Yo necesito depender. Tenemos el ejemplo en Jesucristo. Jesucristo, ni ellos, ni ningún otro apóstol, ni ninguna persona que yo veo en la Biblia apeló, buscó ayuda. Ellos se hincaron y pidieron a Dios para que Dios los fortaleciera, para que Dios los librara, para que Dios actuara de esa forma sobrenatural que Él hace. Desgraciadamente hoy tenemos muchas fuentes. Estoy enfermo, inmediatamente ¿a dónde voy? Voy al médico, no dependo de él. Estoy tan angustiado por mi enfermedad que en lugar de confiar en Dios, yo voy al médico. Ahora, no tiene nada de malo ir al médico, pero hay ejemplos en la Biblia de un rey, Ocosías, que cuando estaba enfermo, él era de Israel, era del pueblo de Israel, y él fue y le pidió a uno de sus ayudantes que fuera a buscar ayuda en los ídolos. Dios se les aparece, bueno, el profeta se les aparece, les dice que no hay Dios en Israel, que lo consultes a él. ¿Por qué consultas a Baal? ¿Por qué consultamos al psicólogo? ¿Por qué consultamos antes de ir a Dios al médico? ¿Por qué no nos mantenemos firmes en las promesas de Dios? Bueno, esto es de lo que se trata hoy. Y es importante depender de Él. David decía, aunque un ejército, imagínense, aunque un ejército acampe en contra de mí, ¿qué decía? Eso era real, no fue escrito porque se le ocurrió. Él lo vivió. Y mientras nosotros no dependamos de Dios, mientras nuestras convicciones no estén firmes, sólidas, no vamos a hacer nada. Puedes leer la palabra, escúchame lo que te voy a decir. Puedes leer la palabra, puedes orar, pero no hay cambios en tu vida. ¿Por qué? Porque solamente son cuestiones religiosas. La Biblia realmente da resultado cuando nosotros creemos en ella. Cuando nosotros dependemos de Dios al 100%, es cuando da resultado. De otra forma no. Tenemos un ejemplo, Jesucristo. Jesús dependía totalmente de su Padre. Él confiaba en lo que su Padre decía. Y él realizaba las tareas que el Padre le había encomendado, sin cuestionar, porque la fe es creer sin cuestionar a Dios. La mayoría de nosotros lo cuestionamos, hay muchas personas que lo cuestionan, pero al final de cuentas tenemos que llevar todo pensamiento cautivo, ¿a dónde? A la voluntad de Dios. No es malo que llegue un pensamiento a tu vida, escucha bien.
El problema es que nosotros alimentemos ese pensamiento. Porque si un pensamiento llega a mi vida, ¿a dónde lo tengo que llevar? Hacia Él. ¿Qué es lo que dice Él? Jesús en San Juan 5:30 dice, esta es dependencia total. No puedo hacer nada por mí mismo. Vean, si Jesús decía que Él no podía hacer nada por sí mismo, imagínate tú, imagínate yo. ¿Te has preguntado por qué vives pensando que estás fracasado? ¿Te has preguntado por qué vives angustiado? ¿Te has preguntado por qué te sientes incapaz, inseguro? Porque probablemente tú no dependas de Dios. Jesús, sabemos que Él no tenía pecado, era Dios en sí mismo, pero en su humanidad, como ser humano, dice aquí que nada podía hacer por sí mismo, porque busco, ¿qué buscaba? ¿Qué buscaba? La voluntad del ¿Sí están aquí? Juan 5:30, ¿qué La buscaba? voluntad del Padre. Buscaba la voluntad de su Padre. O sea, ¿qué quieres que yo haga específicamente, Dios? Y hay veces que lo que Dios te va a ordenar no te va a gustar. Pero es ahí donde entra la dependencia. Porque nosotros no estamos aquí ni hemos creído en Jesucristo para que cumpla nuestros caprichos, nuestros sueños. Dios nos ha rescatado para que nosotros cumplamos su propósito. Es por eso que hay muchos cristianos que al buscar sus sueños, sus anhelos, sus deseos, se siente vacío, aun cuando viene y se reúna y lea la palabra y ore. Porque nosotros no fuimos llamados a cumplir nuestros propósitos, sino su propósito. Y por eso Jesús decía, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús nos enseña aquí a depender de Dios. Si alguien dependió de Dios, fue Jesucristo. No puedo hacer nada, no tengo el poder, dicho de otra manera, para realizar el trabajo asignado si no es por mi Padre. Cristo nos pone el ejemplo de qué es depender de Dios. No es confiar cuando entiendo lo que está pasando, sino cuando todo está mal, cuando no entiendo las cosas, cuando no sé por qué está pasando todo lo que está pasando a mi alrededor y sigo firme. Alguien que dependió totalmente de Dios fue el apóstol Pablo. Muchos no saben lo que es una cárcel. Lloran, no voy a decir que no sea una realidad, pero a veces lloramos porque estamos frustrados, porque lo que yo deseo no se está cumpliendo. Si no se está cumpliendo lo que Dios quiere en tu vida. Si alguien dependió de Dios después de Jesucristo fue el apóstol Pablo. Hay varios más. Pero el apóstol, imagínense el apóstol Pablo en una cárcel, en una prisión. En una prisión, más en el tiempo en que el apóstol Pablo vivió, aquí estamos en la gloria. No pasa nada, no te persiguen, no hay amenazas de muerte. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo estaba ahí, vemos en Filipenses, ¿sí? Lo dice también en Tito, en Timoteo, que él estaba preso. Y vivir en una cárcel y mantenerse, aun cuando tú sabes que estás haciendo lo bueno, y que lo único que recibes que es, eso es lo que no quieres vivir tú, eso es lo que no quiero vivir yo, porque me amo demasiado, soy tan orgulloso y tan soberbio que digo, yo no merezco eso. Pero si tú fuiste llamado a Jesucristo, es probable que pases por diferentes situaciones, y si tú no lo entiendes, entonces vas a sufrir.
Y es ahí donde nosotros tenemos que creer, depender de Dios. Creo, Señor, yo estoy seguro de lo que tú estás haciendo en mi vida. La queja únicamente te va a llevar a seguirte quejando y a no permitir que el Espíritu Santo conforte y te dé la esperanza. Vemos a Jesús que Él nos pone el ejemplo. Y si Él dice que nada podía hacer por sí mismo, imagínate nosotros. Hay veces que somos independientes de Dios. Vengo, me congrego, pero oigo la palabra, salgo de aquí, hay un problema en mi vida y digo, ¿por qué me pasa esto a mí? Y yo te pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿No fuiste rescatado para ser afligido por Dios? ¿No fuiste rescatado y fuiste liberado y comprado por un precio para pagar lo que Cristo demanda? ¿No dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo? Entonces eso no lo queremos creer, nada más queremos creer, Dios te va a bendecir. Dios te va a dar un buen esposo. Dios te va a dar una buena casa. Dios te va a prosperar en tu trabajo. Vas a tener salud. Eso nos gusta. ¿A quién no le gusta? Por eso hay muchas iglesias que están llenas, porque les predican ese tipo de cosas que tú quieres oír y que yo quiero oír. Pero la verdad incomoda. Jesús nos enseña a depender de Dios. No es confiar cuando todo está bien, es permanecer firme cuando todo está mal y tener firmes anclas en cuanto al conocimiento de Dios. Y es importante que nosotros leamos la Escritura. Hay un ejemplo en el caso de Job. ¿Cómo se mantuvo Job? ¿Cómo se mantuvo el apóstol Pablo firme? Imagínense en esas circunstancias. ¿Saben que el apóstol Pablo, todos lo abandonaron? Todos lo dejaron. Excepto Lucas, dice, está conmigo. ¿Cuántas iglesias fundó el apóstol Pablo? ¿Y cuánta gente estaba con él? Solo. Fue abandonado. Pero él permaneció firme porque él no estaba dependiendo de ninguna persona. Él estaba dependiendo totalmente de Dios y pudo sostenerse y el Espíritu Santo producir gozo, como en el libro de Filipenses. Y en el libro de Filipenses vemos que él tenía gozo y tenía paz, aún en la cárcel. Y si mis convicciones son firmes y lo que yo digo que soy, porque yo puedo decir soy cristiano o no, ¿cómo lo respaldo? ¿Quién lo ve que eres cristiano? La gente lo ve, porque dice que debemos de ser luz. La luz se ve, la luz resplandece en las tinieblas. Entonces yo tengo que mantenerme firme porque creo en las palabras de Dios. Job perdió todo, perdió a sus hijos, perdió sus negocios, su riqueza, perdió su salud y fue condenado por sus amigos porque decían que Dios no puede disciplinar o castigar a nadie de la forma como lo hacía con él. ¿Por qué? Porque los judíos o el pueblo de Dios o la gente que cree en Dios, hay predicadores que ven a una gente sufrir y dicen está en pecado. Para los judíos y para algunas personas religiosas, en ese tiempo, ver sufrir a una persona como a Job era de condenar. Porque ellos creían que solamente sufrir de esa manera era porque estaban en un pecado grave. Pero nosotros sabemos que Job no estaba en un pecado grave, pero sí necesitaba ser restaurado, sí necesitaba ser cambiado en varias áreas, aunque era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios no ha acabado con nosotros y Dios, si tú quieres, va a hacer una obra poderosa en tu vida. Si quieres, si no vas a vivir
Una vida, aunque vengas aquí, no importa. O vayas a otra iglesia, puedes irte a otra iglesia. El problema no es irse a otra iglesia. El problema es dónde está mi corazón. Porque yo me puedo llevar mis problemas a otro lado. Yo puedo llevarme, sí, mi frustración a otro lado, mi odio, mi inconformidad con Dios. Y yo necesito entender que necesito depender de Dios. Job era un líder de su pueblo, respetado por su forma de vida. Aquí tenemos la enseñanza más profunda de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas, en la vida de Job. Aunque Job tenía todas estas cualidades que ahorita vamos a leer de carácter, Dios tenía una lección que mostrarle a Job. Vayamos al capítulo 1 de Job. Aún fíjense, él era recto. Eso quiere decir que no se desviaba, no tomaba atajos, no daba vueltas a las cosas, era recto. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Te equivocaste del libro o estás en otra clase? Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Ahora vean las cualidades de carácter. ¿Tú las tienes? Bueno, pues él las tenía. ¿Era este hombre común? Perfecto. Recto. Temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 carros y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Ahí nos quedamos. Tenía todo para ser feliz. No pecaba. Era un hombre moralmente respetado. ¿Qué hacía? Practicaba el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Era rico, tenía hijos y hijas, tenía posibilidades económicas, ¿no? Y aunque era temeroso de Dios, ¿qué le faltaba? Faltaba que Dios deshiciera su orgullo. Y te voy a decir una cosa, entre tanto que tú no seas humilde y yo sea humilde, Dios, la humildad tiene que ver con la obediencia, con la mansedumbre, con el estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a ser dependientes de Él. El Señor no le dio explicaciones a Job. ¿Por qué estaba haciendo eso? ¿Por qué permitió, sí, que Job fuera oprimido y humillado de esa manera? Dios no pide permiso, Dios simplemente lo hace. Y nosotros tenemos que responder al sufrimiento. ¿Cómo respondo yo al sufrimiento? Dependo de Dios, le digo, Señor, qué bueno que me estás poniendo en esta situación, porque esto me está enseñando que necesito depender de ti. O simplemente estoy gritándole, ¿por qué haces eso? ¿Quién crees que eres tú? ¿Por qué me permites sufrir de tal manera? Podemos hacer cualquiera de esas dos cosas. ¿Qué hizo Job? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Fíjense que un líder, en el caso de los líderes, de los pastores o cualquier persona, pasan por momentos como este. Job era un consejero, era un maestro de la Biblia. Él tenía un trabajo, era guía para su comunidad, ya que el trabajo de un líder es ayudar a las personas en asuntos de la vida diaria o de la vida y de la muerte. Él tenía que estar preparado. Por eso hoy hay tantos pastores, escuchen bien lo que les voy a decir, hay tantos pastores que son pastores de escritorio,
que no han sufrido y no pueden aconsejar a una persona. ¿Por qué Job tenía que pasar por esta situación? ¿Por qué tenía que ser enseñado de forma práctica y dolorosa las razones por qué Dios permite esas cosas en nuestra vida y conocer y entender las verdaderas razones por las cuales Dios nuestro Padre permite que pasemos esas cosas? Él debería conocer que no todo el que se encuentra en una condición así está en pecado. Él necesitaba conocer teología. Él necesitaba pasar por momentos críticos para poder aconsejar teológicamente a las personas. No en base a sus emociones, no en base a lo que él creía, sino a lo que Dios le había permitido vivir. Y vemos aquí que él fue instruido para instruir a otros con conocimiento de causa y con buena teología y aprender a depender completamente en la sabiduría de Dios. En Job capítulo 1 vemos qué es lo que sucede. Dice, narra que él es un hombre pues poderoso, es un hombre rico, es un hombre que tiene una familia en la cual sus hijos hacían fiestas, tenía hijas, etcétera, etcétera. Él oraba por ellos. Era un buen sacerdote, era un buen líder, pero le faltaba todavía crecer. En Job capítulo 1, versículo 6, dice la escritura: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino ¿quién? Satanás. Satanás sabe lo que haces todos los días. Satanás conoce por lo que tú dices, por tus acciones, por tu comportamiento, qué es lo que hay en tu corazón. Él lo sabe. ¿Qué anda haciendo? Dice que él anda buscando alrededor ¿a quién? Devorar. Él sabe. Él manda a sus demonios a tu casa. Fulana de tal está estudiando, cree en Jesucristo, duda, pasa tiempo con Dios, cree a las palabras. Los demonios van. Ellos te conocen. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Rodear la tierra y andar por ella. ¿Cuál es el trabajo? Observar. Se mete a tu casa, a ver, ve ahí ¿sí? La casa número 94, con la familia Pérez. Y quiero que observas y me digas todo lo que hacen. ¿Saben cuál es el problema de muchos cristianos? Que no saben con quién pelean. Vivimos una vida tan humana que no sabemos que Satanás está sentado al lado tuyo. Y que es tan real, y que se ha disfrazado de rojo, con cuernos y una cola, pero que para nada es él. Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? ¿De dónde venía? De rodear la tierra, de andar por ella. Ahorita él anda en Israel. No te creas tan importante que anda atrás de ti. Sus demonios sí andan atrás de ti, pero él está en Israel ahorita, organizando al anticristo que va a tomar posesión de dentro de un poco de tiempo. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Tú estás en esa situación? A lo mejor Dios dicho: ¿no has considerado a Pancracio, a Pampi, a Chencho? ¿No has considerado a Job? Que no hay otro como él en la tierra. Fíjense lo que está diciendo Dios, no hay otro como él en la tierra. No había otra persona semejante a la vida que él vivía para Dios. Era un hombre respetado, un hombre querido en su familia, un hombre que pasaba tiempo con su familia, un hombre que se hincaba a orar por sus hijos por si habían pecado y Dios los perdonara. Que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de él.
Cualidades que nos faltan a muchos y que les faltan a muchos líderes hoy. Respondió Satanás. Jehová dijo, ¿acaso teme Jehová Dios de balde? No, ¿verdad? Entonces, vemos en el capítulo 6 que Dios le permitió a Satanás. Dios le dijo, si tú eres un cristiano, ¿dejarías que Dios te hiciera esto a ti? ¿Por qué la gente se queja? Porque no conoce a Dios, porque no depende de Dios. ¿Cómo Dios va a enseñarte tus deficiencias si no pasas por momentos difíciles? Y hay gente que se enoja, en lugar de que se arrepienta, se enoja. Tenemos deficiencias, ¿cómo Dios te las va a mostrar si no es a través de la aflicción? ¿Qué hizo Job? Bueno, la respuesta de Job, después de esto, que Dios permitió que Satanás lo tocara, es que en el versículo 4 del capítulo 2, vean lo que dice. Respondiendo Satanás, dijo, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene, ¿qué? ¿Cuánta gente no gasta millones de pesos en su salud? ¿Cuánta gente no da todo lo que tiene por ser aliviado? Satanás no cree que tú seas genuino. Satanás cree que tú vienes aquí porque tú estás interesado solamente en las cosas que Dios te da. Y probablemente haya gente aquí así. Que estemos interesados en que arregle mi familia, en que arregle mi salud, en que arregle mis negocios, en que arregle a mis hijos, pero no estoy dispuesto a que Él toque mi corazón y le diga al diablo, diablo, toca a esa persona, porque quiero hacerla mejor. Quiero mostrarle que no he terminado en su vida y que mientras esté en esta tierra, él necesita depender de mí y tener cambios radicales en su vida permanentes. Permanentes. Satanás cree que eres genuino. Cree que estás aquí porque le amas. Él no. Él dice piel por piel. Todo lo que tiene el hombre dará por su vida. Versículo 5. Vean lo que dice Satanás. Extiende ahora su vida. Extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Cuando estamos en angustia, yo he visto muchas personas que cuando están en angustia se apartan de Dios, se amargan con Dios, se enojan con Dios, porque no entienden lo que Dios está haciendo en su vida, porque se aman demasiado, que creen que no merecen lo que Dios está haciendo en su vida. Pero Dios lo único que quiere es cambiarte, lo único que quiere es que tú seas restablecido, lo único que quiere es sacar la escoria de tu corazón para que Él pueda gobernar tu vida. Pero extiende ahora tu mano. Satanás no cree. Toca su hueso, su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Él está por interés. No creas que te ama porque eres Dios. Él está por interés. Pues cómo no, su cuenta en Banamex. Tiene su carro, último modelo. Su casa en Acapulco. Tiene solucionado el problema económico. Sus hijos se portan bien. Van a la iglesia. Sus hijas se casan vírgenes. Pues todo está cercado, está bien, no hay ningún problema. Pero toca su piel, toca su hueso, toca su salud. Y todas las personas, la mayoría, dan todo lo que tienen por su salud. Y dice, y Jehová dijo a Satanás,
¿Quién es el que da la orden? ¿Es Satanás el que tomó la decisión? Y Satanás fue y dijo, he aquí, él está en tu mano. Límites que pone Dios a Satanás. Satanás no puede venir a destruirte cuando él quiere. Es otra cosa que los cristianos deben de entender, porque le tienen tanto miedo al diablo. ¡Ay, es que el diablo! Límites. Toca su vida, mas guarda su vida. Hasta donde yo te digo, lo vas a hacer. Y no eres tú el que toma la decisión, soy yo el que te da permiso que lo toques. Y eso le dijo también al apóstol Pedro. ¿Sabes qué, Pedrito? ¿Te crees muy uyuyuy? ¿Crees que ya la hiciste? ¿Crees que ya eres, el apóstol Piedrito? Te voy a mostrar tus deficiencias. Satanás te ha pedido para zarandear. ¿Para qué lo piden? ¿Y por qué? ¿Para qué Dios hace eso? En esos momentos es cuando yo tengo que creer que Dios es bueno. En esos momentos yo quiero creer que su voluntad es perfecta. En esos momentos de angustia yo necesito creer que Él es el Dios que está conmigo, que dice, no te dejaré ni te desampararé. Fortalécete en mí, porque yo, dice Dios, soy el que soy. Y mi palabra es el sí y el amén. Y eso es lo que tenemos que hacer. Mucha gente acude a lugares y van con personas a pedir mamila. Ayúdame. Ay, es que no puedo. Ay, es que esto. Ay, es que lo otro. Ese es el problema de los cristianos. No tienen dinero allá donde van. Van a pedir sin que Dios los guíe, porque yo puedo pedir si Dios me guía o no. Hay ejemplos ahí. Nehemías fue a pedir porque fue guiado por Dios, pero no todos los casos son así. Hay veces que tienes que esperar en lo que Dios tiene que hacer en tu vida. Y en este caso vemos que Satanás no cree que tú seas genuino. Tócalo. Quítale el trabajo, quítale la salud, quítale a un hijo, quítale al esposo, quítale a la esposa, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos así? Arrepiéntete, porque si tú te enojas, no te enojas contra mí, yo solamente soy el mandadero y te digo lo que tienes que hacer, que Él dice que tienes que hacer. ¿O crees o no crees? O te amargas o te alegras, porque estás en las manos de un Dios vivo, y Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Yo tengo que depender de Él, yo tengo que saber que Él es bueno, yo tengo que saber que Él está presente en mi vida, yo tengo que saber que Él es Dios, yo tengo que saber que Él es bueno, yo tengo que saber que Él es bueno no solamente cuando me va bien, sino cuando me va mal. Y es ahí que yo necesito permanecer firme en contra de las acechanzas del diablo, porque yo fui llamado a glorificar a Cristo. Tú fuiste llamado a glorificar a Cristo en cualquier circunstancia. Y tenemos al apóstol Pedro y tenemos a Moisés, hombres que dependieron de Dios, pasando por momentos difíciles. Ahora, ¿quién puede impedir o quién puede estorbar para que no logres los objetivos de Dios? Y que trate la gente de decir, no dependas de Él, no dependas de Dios. Fíjate quién. Capítulo 2, versículo 9. Cuidado con la esposa. ¿Escucharon bien? Cuidado con la esposa. Cuidado con el esposo. Cuidado con los hijos. Cuidado con los amigos. En este caso, esa mujer insensata, tonta, sin conocimiento de Dios, quería desviar la atención de Job y llevarlo por otro lado.
Entonces le dijo su mujer. ¿Quién? Su mujer. Su mujer. ¿Aún retienes tu integridad? Vean lo que le dice. Maldice a Dios y muere. Cuando uno está pasando por momentos difíciles, la gente te ve sufrir. Regularmente a la gente no le gusta que sufras, si es personas que te aman. Y como no entienden nada, no entienden lo que Dios está haciendo, dicen, pero ¿cómo es posible de que tú sigas creyendo en Dios? ¿Cómo es posible de que Dios permita que tengas cáncer y que estés pasando por esta situación tan difícil? ¿Cómo es posible que Dios te quite al hijo que más quieres? Si Dios te amara, no te quitaría eso. Realmente lo cambiaría, porque la gente tiene un concepto de Dios totalmente equivocado. No lo conocen, son ignorantes de la palabra, y hay mucha ignorancia en el cristianismo. Nuestros seres queridos pueden inducirnos a blasfemar de Dios. No vayas, ya no vayas, ya no vayas. O el diablo también. ¿Dónde trabajas, Satanás? Aquí. Y si tú no tienes una mente renovada, si tú no crees en lo que dice Jesús en las Escrituras, si no vas en contra de tus pensamientos, si no vas en contra de lo que el mundo dice, lo que el diablo dice, lo que las circunstancias dicen, y crees en lo que Dios dice, caerás. Hay que tener dependencia. Vean hasta aquí. Satanás lo tocó. ¿Cuál era el propósito de Satanás? Destruirlo. Pero el propósito de Dios, de Satanás, era que Job empezara a hablar mal de él. ¿Cuál era? ¿Quién utilizó a esta mujer? ¿Tú sabes que tu esposo o tu esposa pueden ser presionados por el diablo? ¿Sabes eso? Sí. ¿Pero a quién culpas? Al diablo. A la persona. Y el diablo dice, pues yo no hice nada. ¿No? Yo nomás le dije que no creyera. Pero él tomó la decisión. Y yo creo que muchas veces el diablo llega con Dios y dice, ya ves, me están acuse y acuse y acuse que yo, pero pues si yo nada más les estoy diciendo que ellos son los que deciden. ¿Quién es responsable? Job, versículo 10, le dijo, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, pero no le gusta a la gente. Él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres tontas, fatuas, para que no vean que es mi lenguaje, es el lenguaje de la Biblia. Has hablado. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hasta aquí todo iba bien. Pero vemos, si lees el libro de Job, él empieza a quejarse. ¿Por qué no fui un abortivo? ¿Por qué, Señor, permites que yo pase esto si yo no hice nada? Sus amigos le decían, tú estás así porque eres pecador, porque has pecado. Pero él sabía que estaba así, no porque había pecado, pero no entendía la razón. Hasta el final del capítulo 42 es cuando entiende la soberanía de Dios, que Dios puede hacer con nosotros lo que quiera. Pero ¿sabes que Él va a hacer lo que quiera? Que nos sirva a nosotros. No es malo, no es un ser perverso, es un Dios que quiere que seas transformado y cambiado, y que a veces va a utilizar el fuego de la prueba para que tú seas renovado, seas transformado, seas cambiado, una nueva mujer, un nuevo hombre. Pero no queremos eso porque no nos gusta sufrir, porque todavía hay un orgullo dentro de nosotros. Yo merezco lo bueno. Hoy, ¿a qué enseñan? ¿Qué dicen los falsos maestros? Tú mereces ser bendecido. Tú mereces estar sano. Tú mereces tener, pues, las cosas suficientes. Pero yo veo otra cosa en la Escritura. Veo a un apóstol Pablo
que pasó aproximadamente 8 años en la cárcel. ¿Cuál era el propósito? Que él escribiera las cartas que escribió. ¿Dónde se escribieron la mayoría de las cartas? En el sufrimiento, en la soledad. Es ahí donde Dios nos habla, en la soledad, donde no hay nada. Hay mucha gente que quiere planes. Hoy las iglesias están basadas en planes, piden ayuda y están estableciéndose en la fuerza humana y no en el poder y la dependencia de Dios. Juan el Bautista, nadie le dio un programa para predicar. Nadie le dijo, tú tienes que ser así. Había alguien en su interior que era el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo le enseñaba lo que él tenía que decir y dónde decirlo y a quién decirlo. Dependían de Dios, no de un programa. Hoy las iglesias dependen de un programa, de planes. ¿Dónde están los planes? ¿Quién te da los planes? Por eso, ven, hay tantas cosas que ahorita nos desvían. Y dejamos de confiar en la palabra, de depender de ella. Si te dijeran ahorita, no, pues sabes que tu riñón ya está pelas, ¿qué haces? ¿Qué harías? ¿Alguien me puede decir la verdad? ¿Qué haría? Lo primero que haríamos será deprimirnos. Una depresión, estás aquí al 100, te dicen una enfermedad, ¿y qué hace la depresión? Te baja, te deprime, pierdes la esperanza, pierdes tu relación con Dios. ¿Qué necesitarías otra vez? Bajas. Estando abajo, necesitas comprender que Dios es soberano. Y después de que estás abajo, puedes nuevamente subir. Y es cuando Dios te dice, hijo, has entendido, has comprendido que soy el único que te puede ayudar. El único. La respuesta de Job, ¿cuál fue? Total dependencia. Pero Dios quería mostrarle otra cosa. Dios quería enseñarle a depender de Él, a ser humilde. Job era bueno en los negocios, era bueno en el consejo, era bueno con su familia, oraba, era bueno en eso, pero le faltaban cosas. ¿Cuál era? Su integridad, su salud. Tenía que aprender a depender de Él en lo más preciado que tiene el hombre, que es la salud. ¿Y quién tenía el poder para esa salud? Dios. Y en el capítulo 42 dice: respondió Job a Jehová. Vean, pasaron 42 capítulos, en 6 meses que estuvo enfermo, que pasó por esas 6 meses. Una enfermedad desde la coronilla hasta los pies, 6 meses. 6 meses enfermo. ¿Qué hicieron sus amigos? Todos se apartaron de él, todos se burlaban de él. ¿Qué hacían los perros? Le lamían las llagas. Estaba tirado en la calle. Todos lo veían. Este hombre aconsejaba. Este hombre sí nos enseñaba. Este hombre era un hombre próspero, un hombre amante de su familia. Ahora lo vemos aquí, está podrido. Su familia se ha roto. Todos sus hijos se murieron y su esposa ya no quiere saber nada de Dios. Está maldiciendo a Dios por la condición en la que está viviendo. Pero Dios tenía algo preparado para Job. Por eso dice que sus pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos sus caminos. Sus pensamientos son más altos que los tuyos y que los míos. Y que Él tiene cosas poderosas que enseñarte, porque Él quiere usar tu vida para su gloria. ¿Tú quieres? ¿O quieres quejarte?
¿Saben por qué no entraron a la tierra prometida? Por quejarse de Dios. ¿Por qué no tenemos comida? ¿Y por qué me pasa esto? Ay, es que el Juanete, ay, es que sale el sol, ay, me salen pecas, ay, es que esto, ay, es que tú mira cómo eres, ay, todo le sacamos queja. Y una persona que se queja no alcanza la bendición de Dios. Eso hicieron los israelitas. Y todos los que se quejaron no entraron a la tierra prometida. Necesitamos depender. Necesitamos creer que Dios es bueno. Versículo 2. Y vean, Dios tuvo que confrontarlo. Le decía, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el cielo? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice, sí, al burro, al asno? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice a la ballena? Cosas así. Digo, lo estoy parafraseando. ¿Dónde estabas tú? Dios no tuvo que... ¿Sabes por qué a veces Dios permite que pasemos por... o escúchame, para humillarte, para quitarte el orgullo que tienes, el orgullo que yo tengo, y para que comprendamos y entendamos que Él tiene planes maravillosos para ti. Y un plan maravilloso para ti es que a veces estés enfermo, para que confíes en Dios. ¿Cómo la ves? ¿Te gustan esos planes? ¿Te gustan los planes de que Dios no te dé dinero a veces? ¿Te gustan esos planes? ¿Sí les gusta o no? ¿Sí? ¿Quién dijo que sí? ¿Alguien dijo que sí? Está bien, si te gusta, está bien, has entendido, pero si no, te vas a quejar. Fíjense, yo tuve que pasar 20 años preso para comprender muchas cosas. Tuve que pasar 20 años presos sin quien me enseñara la Biblia realmente. Iban algunos cada semana, pero yo tenía que estar solo para aprender la Biblia. Dios me dejó solo. Y pasaba horas y horas y horas orando, leyendo, meditando, horas y horas y horas y horas y horas, y le doy gracias a Dios porque no lo aprendí de hombre alguno, sino Dios me lo mostró en la cárcel. Y hay cosas que sí he aprendido de otros. No estoy diciendo que yo todo lo aprendí solo. Hay algunos, pero era esporádicamente porque nosotros no teníamos la oportunidad de que entraran misioneros a vernos a nosotros, a la iglesia. A la otra iglesia sí, pero a nosotros no. Y pasaban años. Y en 8, casi 9 años que estuve en Islas Marias, fueron como 3 o 4 visitantes que tuvimos. ¿Y saben qué? Yo tenía que dar estudios. En la mañana nos levantábamos a orar, estudio de oración. Y todos los días yo tenía que dar estudios diferentes, todos los días. Y le doy gracias a Dios que me permitió eso. Luego Maricán me llevaba, sí, libros, o a veces llevaba cassettes, pero para conseguir una grabadora ahí, estaba en chino. Las grabadoras que estaban ahí eran del año del caldo. Los refrigeradores que estaban ahí eran del año del caldo y valían una lana, porque no podías entrar. Y a veces yo me alimentaba así, leyendo la Biblia, y yo escuchaba casi de pero Dios me permitió estar solo 20 años. A veces sin visita, y más en Islas Marias. Pasaba mucho tiempo para que fuera mi mamá o fuera mi papá. Maricán, pues yo vivía ahí. O sea, tenías que depender de Dios. ¿Me entienden? Depender totalmente. Hijo, entiende esto. Conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aquí dice que no entendía. ¿Cuándo lo entendió? ¿Cuándo se humilló? ¿Cuándo fue humilde? Cuando Dios le quitó todas sus muletas.
Cuando Dios le dijo, tú estás desnudo y eres un miserable delante de mi presencia. Resístete. Hay mucha gente que se resiste. ¿Sabes qué va a usar Dios? ¿Qué crees que va a usar Dios? Más vara. Mejor, como dice la gente, flojito y cooperando. Humíllate ante la presencia de Dios. Sé humilde. Dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego. Y vean ya el lenguaje de Job. Oye, te ruego, hablaré, te preguntaré, o sea, ya te voy a preguntar. Ya no, sí, ¿por qué me pasa esto? Hubiera sido un abortivo. No, te preguntaré. ¿Y qué dice? ¿Hasta cuándo nos vamos a humillar para que Él nos hable? Le cambia la hermanita. ¿Sí? Que Él nos hable. Y entonces yo le voy a preguntar, oye Señor, ¿por qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué has permitido que la vecina se levante en contra de mí? ¿Por qué has permitido, Señor, que yo esté pasando por un momento de dinero? ¿Por qué me estás permitiendo, Señor, que yo esté angustiado y desesperado? ¿Por qué estás permitiendo, Señor, que yo viva esta condición que estoy viviendo con mi familia? ¿Por qué estás permitiendo que mi esposo me trate de esa manera? ¿Por qué estás permitiendo que mi esposa no me respete? ¿Has preguntado? Si no le preguntas es porque todavía hay orgullo. Y todavía crees que tú puedes componer las cosas. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. No sé. Por eso la palabra dice, ¿sí? Clama a mí. ¿Y qué? Te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Esas cosas grandes y ocultas se las enseñó Dios a Job. ¿Por cuánto tiempo estuvo así? 6 meses. Nada más dile que tú quieres 3 meses. Y dice el versículo que sigue, ahora sí, el versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora de oídas. ¿Cuántos de nosotros venimos aquí de oídas? Venimos, oye, ¿sabes qué? Perdona. Ay, no se lo merece. Si no es que no se lo merezca, ¿quién se merece? ¿Tú te mereces el perdón que Dios te dio? No. Tú deberías estar en el infierno igual que yo. Sin embargo, Dios en su misericordia te ha perdonado. Entonces yo tengo obligación de perdonar a los que me ofenden. Porque si tú no perdonas, Dios no te perdona. Pero salimos de aquí y decimos, es que no se lo merece. Pues no se lo merece. Es gracia. Ni tú te lo mereces. Es gracia. Y es una orden. ¿De quién? No, pero es que se va a creer. Si yo voy y le digo, oye, ¿sabes qué? Pues te perdono. A lo mejor hasta me trata peor. Pues ¿sabes qué? Si tú confías en Dios, Él se está metiendo, o ella se está metiendo con alguien poderoso que te defenderá, que te cuidará, que te abrazará, que te protegerá. Pero, bueno, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Antes era auditivo solamente escuchaba lo que tú decías, pero ahora lo veo en el campo, lo veo en las personas, lo veo en Jesucristo, ahora lo veo en los niños, lo veo en la naturaleza. Señor, ahora has abierto mis ojos para que yo vea. Ahora me has enseñado, Señor, que debo de depender de ti y no de nadie, de ti, Señor. ¿Sí lo entiendes? Ya están enojados. Por último, vamos a 2 de Samuel.
capítulo 12. ¿Ustedes saben quién era Samuel? Era padre, fue hijo, y a veces el llamado, escuchen bien, ¿por qué las iglesias hoy no quieren escuchar la verdad? ¿Por qué los cristianos no quieren escuchar la verdad? Porque te confrontan, y Dios es confrontativo. Vemos la historia aquí de David. ¿Qué había hecho David? Vamos ahí. Jehová envió a Natán a David, viniendo a él, y le dijo: había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y la había criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de un bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, ¿qué hace David? David se molesta. Y entonces encendió el furor, el enojo de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán: vive Jehová. Aquí es cuando el cristianismo se convierte en una religión. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Quién había hecho? Ahorita. Y debe de pagar la cordera con 4 tatos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: ¿qué le dijo? Tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Y hay veces que nosotros miramos. ¿Qué miramos? A los demás. Miramos lo que están haciendo otros, pero estamos haciendo nosotros peores cosas. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré ¿de qué? De las manos de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, mas te di la casa de Israel y de Judá, y siendo fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Qué hizo? Dios podría añadirle mucho más. Pero el pecado que cometió David no solamente fue adulterio, fue un atentado contra Dios mismo. Porque Dios había dicho que no podía tener un amante. Sin embargo, él, con los ojos de pescado que a veces tenemos los hombres, ¿sí? ¿Te has fijado que a veces los hombres pasa una mujer y qué le ve? ¿No es la verdad? Y entonces dice, haciendo lo malo delante de sus ojos. Dios mira, pero también mira a las mujeres. ¿Qué estaba haciendo Betsabé ahí, pobrecita? Es que tenía calor. Estaba haciendo calor como en Cuernavaca y sacó su tina y se estaba bañando al aire libre, pobrecita. Tenía tanto calor que no se quiso bañar en su casa. Y pasa el otro, que era conforme al corazón de Dios, pero que ya no leía, ya no oraba, ya no iba a la guerra, ya no hacía lo que Dios hacía, lo que Dios le decía, ya había perdido el interés por Dios, porque ya todo le iba bien. Cuidado cuando todo te vaya bien. Debes de estar más alerta cuando todo te va bien que cuando todo te va mal, porque cuando te va bien puedes desviarte fácilmente pensando que tú mereces todo lo que tienes. Y David y Urías Heteo, dice, heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón.
Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, no Natán. Por eso nosotros los predicadores, así dice el Señor. No me importa si te enojas, porque el que lo dice es Él. No me interesa si tú me crees a mí, pero aquí dice, así dice el Señor: he aquí yo haré levantar el mal sobre de ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista. Esta dependencia de Dios de Natán, porque el profeta tenía que tener agallas. ¿Sí me entienden? Este profeta tenía que hablar cosas difíciles, y decir la verdad significa decir la cruda realidad. Y eso es lo que no les gusta a los cristianos de hoy. Ay, me estás juzgando. Ay, es que tú no me amas. Ay, es que tú no tienes amor. De mí muchas gentes han dicho que yo no tengo amor. Si el amor es apapachar tu pecado, discúlpame. Mejor vete aquí, hay otra iglesia, y ahí es donde lo hacen. La gente cree eso. No, es que yo no puedo juzgar, yo no puedo herir el corazón. Dios sabe su corazón. ¿Y qué dice la palabra? Exhórtalos, diles, háblales, dentro y fuera de tiempo. Natán decía la verdad. Aquí vemos a David, el rey elegido por Dios, en una circunstancia tan difícil. Pero hubo un hombre con las agallas, dependiendo de Dios. No, ¿qué podía hacer el rey? Varias veces los profetas fueron encarcelados por decirles a varios reyes la verdad. Jeremías fue uno de ellos. Fue y le dijo la verdad al rey, le dijo: mejoren sus caminos, y lo echaron a un pozo. Lo encerraron en la cárcel, lo golpearon por decir la verdad. Pero cuando uno depende de Dios, no tiene miedo de decir la verdad. La verdad incómoda, pero aquí dice, este líder, que era un líder increíblemente talentoso para la música, un hombre genio militar, ¿no? Un hombre que dice que era conforme al corazón de Dios, ¿sí? Estaba siendo confrontado por un hombre que dependía de Dios, Natán. Que no, escuchen bien, este hombre no comprometía las palabras de Dios, porque la gente se enoja. ¿No me quieres? ¿No quieres a Dios? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por qué no arrepentirse cuando nos hablan la verdad? ¿Por qué no te arrepientes cuando Dios habla audiblemente y ahora te permite ver con tus ojos como a Job que lo que hiciste es malo? Y si alguien te confronta con la verdad, es porque te ama. Este pecado no solamente se escuchó en Israel, sino en todas las ciudades. ¿Tú crees que si pecas, por ejemplo, mira, sales de aquí, tienes tu pareja, y saliendo de aquí te vas con tu amante, ¿crees que la gente no lo sabe? ¿Quién queda mal? Y si Dios te ama, ¿qué va a hacer? Sales de aquí, te encuentras a tus cuates ahí con el vigorobo, llegas a la esquina y te emborrachas y te escondes de los cristianos. Pero Dios te ve.
te va a mandar a alguien que te ama, que te diga, arrepiéntete, cambia de dirección. Pero la gente se enoja. Ay, es que no es, ese no es amor. Sales de aquí y abrazas a tu esposo y estás, ¿cómo te quiero, condenado? Saliendo de aquí, vas en el camino y le vas diciendo hasta de lo que se va a morir. Y hay gente que te confronta y te dice, ¿sabes qué? Necesitas respetar a tu marido. Necesitas amar a tu mujer. Pero como mi corazón está lleno de orgullo y de soberbia, y yo estoy entronizado en mi corazón, digo, ¿quién eres tú? Y así le decimos a Dios. Tal vez no se lo decimos verbalmente, pero corporalmente nos retorcemos, cambiamos la mirada y le hacemos así. Pero Natán, no se... Dios tiene algo que decir. Dios tiene muchas cosas que decir, que te tiene que decir Él. Y tiene muchas cosas que decir sobre el abuso de la autoridad. Y era necesario que David fuera confrontado, porque él había atentado principalmente contra Dios, pero había afectado a una familia, a un esposo, tal vez hijos, un matrimonio, lo echó a perder. Ahora, ¿Dios puede perdonarnos? Sí, lo perdonó. Pero hablando de la dependencia, Natán tuvo que decirle la verdad. Si alguien te dice la verdad, es porque te ama. No está endulzando las cosas. Y los hijos que están aquí, si sus papás los reprenden y les llaman la atención, es porque los aman. Un papá que no llama la atención a sus hijos y no los disciplina, es un padre que no ama a sus hijos. No importa que les dé de comer, no importa que los saque a pasear, si no los disciplina en cuanto a carácter, es porque no los ama. Yo les comentaba ayer, voy a terminar aquí, ¿sí? Que invitaron a un niño a la iglesia, ¿verdad? Y entonces la mamá le dijo, pues sí, pero tiene 4 años el condenado. Pero le voy a preguntar, porque él es el que decide. ¿Qué monstruo están haciendo los hijos? ¿Cómo un niño de 4 años, qué te va a decir? Y luego lo quieren corregir. Ya cuando tiene 18 años, el chamaco ya no llega a la casa. ¿Y a quién le echan la culpa? A Dios. Porque el niño tiene que decidir. No, perdóname. Pero eso es una mente retrógrada. El padre es autoridad. Un niño no puede decidir. Ni siquiera un adolescente puede decidir, porque adolece. Necesita ser educado. Pero hoy le dices algo a los papás, oye, no lo eduques así. Se les salen los ojos del odio. ¿Sí? Pero ¿cómo me dices eso? Yo educo bien a mis hijos. Ten cuidado. Porque los puedes echar a perder. ¿Se imaginan el escándalo que hubo en el reino con David? Natán utiliza una historia para ilustrar el pecado de este hombre. Un rico tenía muchas corderitas, o sea, hablando que tenía muchas mujeres. Ustedes saben que David tenía muchas mujeres, pero quería otra para su colección, un modelo más reciente, ¿sí? Un 2025. Esto era algo grave.
¿Y qué hizo Natán? Obedeció a Dios. Ve y dile. ¿A qué lo estaba llamando Dios? A David, al arrepentimiento. Pero te puede utilizar a ti o me puede utilizar a mí, para que les hablemos a la gente y se arrepienta. Natán dependía totalmente de Dios. Él podía perder la vida, podían quitarle el trabajo, podían amenazarlo de muerte. David era un hombre matón. Había derramado mucha sangre, pero él no tuvo miedo. No tuvo miedo de decir la verdad. Porque su fortaleza, ¿en quién estaba? ¿En quién dependía? En Dios. ¿En quién dependes tú? Oscar, ¿me ayudas? Por favor. Fíjense, la verdad puede cambiar a las personas. Sin embargo, la mentira siempre será una mentira y no cambia nada. Pero esta verdad hizo que David reflexionara y dijo: he pecado contra Dios. El Salmo 51 puedes llegar a tu casa y ver lo que hizo, la dependencia de Natán, la confianza de Natán de decir la verdad. No disfrazando las palabras de Dios, no siendo político, sino siendo radical. Has pecado contra Dios y has matado a Urías y te acostaste con su mujer y por tu culpa el niño que nacerá se morirá. Y David reacciona. ¿Cuántos meses habían pasado? Probablemente 9, 8 meses. ¿Y qué había pasado con su pecado? Se le había olvidado. Y a veces se nos olvida y Dios nos tiene que recordar a través de los predicadores, a través de la gente que comparte la palabra, que nosotros hemos pecado. Pero el predicador debe de depender de Dios. No debe de buscar la gloria ni el aplauso de las personas, porque no estamos aquí para eso. Estamos para hablar la verdad. ¿Qué pasó con David? Se arrepintió. ¿Tú tienes algo de qué arrepentirte hoy? Ese es el propósito de la verdad. El propósito de decir la verdad es que la gente se vuelva a Dios. Que entendamos que el pecado es grave. Y que Job dependió de Dios al principio, pero qué bueno que después entendió que solamente Dios era soberano y que había oído, pero ahora sus ojos habían sido abiertos para poder ver. Y en el caso de Natán, enfrentar a un hombre diplomático. ¿Saben que en México varios presidentes han matado a varios por decirles la verdad? ¿Saben ustedes que hay diplomáticos que han matado a la gente por decir la verdad? ¿Saben ustedes que hay pastores que son perseguidos por decir la verdad, como MacArthur? John MacArthur es perseguido por decir la verdad, aunque ya se murió, porque confrontaba con la verdad. Y la verdad, aunque es buena, no nos gusta. Por eso, en cuanto a decir la verdad, depende de Dios. En cuanto a las circunstancias en tu vida, tu familia, tu salud, tus finanzas, depende de Dios. No dependas de lo que tienes en el banco, porque se acabará. Depende de Dios, aunque tengas cosas. Sigue dependiendo de Él. No empieces a confiar en ti. El precio que se pagó fue un precio de sangre. Jesucristo murió por nuestros pecados. No lo crucifiquemos otra vez haciendo lo malo. Él pagó por tus pecados y pagó por los míos. Él se levantó de entre los muertos al tercer día, llevando tus pecados y los míos. Y lo que Él hizo en la cruz
fue algo extraordinario, maravilloso, porque eso nos ha dado la capacidad de que nosotros seamos diferentes. No creas que viniendo aquí le haces un favor a Dios. Venir aquí te haces un favor a ti. Depende de Dios en todas las cosas. Ven a Él y di como Jesucristo, que Él no puede hacer nada. Él todo lo que lo hace de acuerdo a la voluntad de Dios. Podemos hablar de muchas personas, pero hoy solamente vamos a hablar de estos dos personajes y de Jesús. ¿Tienes que arrepentirte hoy de algo? ¿No estás conforme con lo que Dios te ha dado? ¿Con lo que estás viviendo? Confórmate, porque eso trae gozo. Y si lo estás haciendo, tienes que arrepentirte hoy, volver de tus malos caminos y volverte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si se te ha olvidado el pecado, hoy Dios ya te lo recordó. Natán nos confronta para que nosotros nos arrepintamos como David. ¿Te imaginas el impacto de David? Se arrepintió, volvió a Dios. Lávame más y más de mi maldad, dijo en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, porque he pecado contra ti. Lo que hacemos es pecado contra Dios y necesitamos arrepentirnos. Así es de que, ¿qué les parece si nos tomamos un tiempecito y le decimos: Dios, perdóname porque me he dado cuenta de este pecado? Ahí en tu asiento, dile a Él. Y dile: Señor, me arrepiento. Padre, gracias porque nos hablas en tu palabra. Guíanos, Señor, a depender de ti en todas circunstancias, en todo momento. Sé que tenemos que crecer en la dependencia. Job fue llevado por esa enseñanza durante 6 meses. David tuvo que aprender dolorosamente que había dejado de depender de ti y apartarse. Pero Natán lo volvió a la realidad, Señor. Y la verdad lo transformó en un hombre que reconoció su pecado. Te damos gracias, Señor, por hablarnos en tu palabra. Ayúdanos a depender de ti en todas las cosas, a creer que lo que tú estás haciendo es bueno, y a entenderlo y amarlo y acariciarlo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pones Segunda de Crónicas 7:14. Vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos. Vean lo que dice este versículo.
humillaren mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo os oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Solamente cuando nosotros nos humillamos, somos humildes, y reconocemos nuestro pecado, y nos convertimos del mal al bien, Él oirá desde los cielos. Es dejar lo que estoy haciendo mal para empezar a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, ¿cuántos se alegran porque Dios les habló? Amén. ¿O porque Dios nos habló? Amén.